Nos encontramos con la hermana Natalie González, actual presidente juvenil de la Asociación de Jóvenes Luces de Sion. Queremos saber sobre Natalie, ¿verdad? Dónde ella nace, en fin, su familia, que nos hable de sus padres, cómo se desarrolla su niñez. Muy bien, Dios le bendiga mucho. Bien, nací para el 1988 y recuerdo que mi madre era una señora que limpiaba en casa de familia y mi padre era militar. Cuando nací ellos no eran cristianos, mi madre pues era descarriada. Y luego entonces del proceso que mi padre murió, llegué a tener una hermanita. Luego del proceso que mi padre murió y mi hermana en la misma semana, entonces mi madre resulta y se reconcilia con el Señor luego de tantas batallas y tanta lucha, pues entonces ahí empezaron mis primeros pasos, desde el primer año y 7 meses, a conocer lo que es el Evangelio. ¿En qué iglesia acepta a Cristo, Natalie? Bueno, cuando mi madre pues empezó siendo cristiana, se congregaba en la iglesia Lirios de los Valles, eso queda en Manganagua, cerca de la 27 de febrero, por ahí. Y entonces cuando contrae matrimonio con mi padrastro, 5 años después, o 6 años después, entonces nos pasamos al Arca de Salvación. Ok, qué interesante. ¿Quién era el pastor allá en Manganagua? Virgilio. Marcallé, por Y Virgilio Cueva. Virgilio Cueva y Marcallé. Aleluya. Sí, me acuerdo perfectamente. Amén. Sí. Eso se fue... casaron allá, mi madre se casó allá. De hecho, yo llegué a participar en la boda, fui quien llevé la Biblia. Gloria a Dios. ¿En qué año específicamente ocurrió eso? Bueno, no le puedo decir en un año específico de saber, pero creo que fue en el 94. Amén. En el 94, 95 por ahí. No, 94, sí. Ok. Sí, en agosto 94. ¿A cuál iglesia del Arca pasa Natalie y su madre, verdad? Sí. ¿Y quién era el pastor o la pastora? Bueno, la iglesia del Arca donde iniciamos fue en Villa Duarte, Arca de Salvación Amor del Calvario, que es la primera, y para ese entonces estaba pastoreando el ministro Ismarino González, era quien estaba al frente. Amén. Entonces allí, ¿cómo te desarrollas en el Señor, en la iglesia? Bueno, luego de ahí, recuerdo que no duramos mucho tiempo, porque sabes que el ministro Luis Mariano González era una persona muy emprendedora en cuanto a los campos blancos. Sí duré un tiempecito, lo que recuerdo es que me quedaba en la escuela bíblica, estábamos ahí, eran personas muy amantes de enseñar la palabra, tenía mucha paciencia, me gozaba mucho en lo culto en aquel lugar. Pero luego entonces abrieron una extensión de lo que es el Arca de Salvación, allá en el Almirante, quien pusieron al frente pues a mi pastora Lucía Guzmán, quien hoy en día es en el Almirante, y nosotros también de hecho vivíamos en el Almirante. Cuando mi madre se casó, pues pasó a vivir al Almirante con mi padrastro, y de ahí nos trasladamos a Luis Mariano González, pero cuando abrieron la extensión de lo que es el Campo Blanco, pasamos entonces a quedarnos allá. Amén, gloria a Dios. ¿En qué año es bautizada Natalie? No le puedo decir el año, pero sí la edad. Amén. A los 14 años fui bautizada. Gloria a Dios. Amén, gloria al Señor. Creo que fue en el 2002. 2002. Amén. Muy bien. ¿Y cómo se desarrolla tu vida espiritual? O sea, en cuanto a administración, en cuanto a responsabilidad en la iglesia, cargos. Bueno, desde niña, hermano, como podrá ver, por la misericordia de Dios, empecé a perderle miedo a la gente con lo que son trabajando en bodas. Participé en muchas bodas cuando era niña, antes de venir a pertenecer al concilio. Cada vez que celebraban una boda, yo hacía el papel de la noviecita. De hecho, tengo muchas fotos y cuando la veo me río yo misma. Y también entonces luego como empecé a trabajar haciendo dramas, siendo una niña pequeña, apenas de 6 años, 7, a aprenderme poemas con la profesora Joanny Corniel, quien nos enseñaba mucho. Ella trabaja con los niños en ese entonces.
Iguana Maldonado también estaba ahí con ella, entre otras profesoras de escuela bíblica. Y bueno, empecé a desarrollarme ahí en el ámbito de dramatización, de poemas, también como líder de niños. Estuve como presidente de niños, de adolescentes también. Y a los 14 años pues todavía no tenía un encuentro con el Señor, todavía no podía decirle yo que yo amaba a Jesús a pleno, ni podía decirle que yo sabía quién era Dios en mi vida, porque era una adolescente un tanto inmadura, a pesar de que trabajaba en la obra de Dios. Aleluya. Entonces, Natalie, ¿cómo es el proceso para alcanzar la presidencia de los jóvenes? Santo. ¿Cuáles cargos pasaste antes de eso? Si fuiste supervisora y cómo fuiste escalando. Bueno, como le dije, fui presidente juvenil en mi iglesia, estuve como subsecretaria, estuve como secretaria. Le estoy saltando mucho tiempo para no darle tanto detalle, pero todo tiene un proceso, hermano. Joven, todo tiene un proceso. Nadie llega al liderazgo o al pastorado o aún en la adoración llega por llegar, sino que todo el mundo pasa un proceso, debe de ser transformado, debe de ser redarguido por el Espíritu Santo y debe de haber un encuentro con el Señor, que es lo principal. Y usted tiene que estar convencido que ha sido Dios que le ha llamado. Pues para decirle que fui presidente de jóvenes en mi iglesia, también fui maestra de escuela bíblica, duré varios periodos consecutivos como líder juvenil en mi iglesia y luego entonces es cuando también a los 14 años fui bautizada por el Espíritu Santo y Fuego, a través de varios procesos, gloria al Señor. Como le dije, le estoy saltando muchas cosas. No, amén, pero esa parte es muy importante. Cuando recibiste el Espíritu Santo, vamos a hacer un stop ahí. Ok. O sea, ¿cuál fue cómo fue tu proceso de consagración para obtener esa bendición tan grande, que creo que es de la más grande que hay? Bueno, cabe destacar que yo era una adolescente, apenas con 14 años, pero en mi etapa de adolescencia, 13, 12, 14, era un tanto inmadura y vanidosa. Era muy vanidosa, quiero dejarle dicho eso a los jóvenes, así que es una etapa donde todo la ha pasado. El adolescente que no pasa eso, pues yo lo felicito. Era muy vanidosa con la apariencia, me importaba mucho la apariencia, me importaban mucho muchas cosas, hasta que entonces llegó un momento donde en mi casa hubo un proceso familiar terrible cual nunca yo me imaginé que iba a pasar, donde pues el proceso fue donde tuvimos que vender la casa, una casa propia, un terreno propio, que eso también, como le dije, tiene su detalle que pues más adelante entonces lo sabrán. Y entonces empecé a ver la vida de otra forma, empecé a ver que no era como yo me lo imaginaba ni como yo lo sabía, que ya no era que yo tenía que ser cristiana porque iba a la iglesia o para brillar en un altar porque me iban a dar una parte en una poesía o en un drama. Ya yo entendía que había algo más profundo. Fui atacada por demonios, no fui poseída por demonios, pero fui atacada fuertemente por demonios. El demonio de insomnio me atacaba bastante. Había un demonio de rebeldía en mi vida que también me atacaba fuerte en esa adolescencia. Y al yo ver que mi familia pues estaba siendo bombardeada económicamente hablando y también en lo personal, entonces eso me llamó mucho la atención porque yo entendía que tenía que ver conmigo. Yo entendía que yo tenía que poner de mi parte, que sí, aunque mi padrastro y mi madre estaban ahí, mis dos hermanitos, yo entendía que había una parte que me tocaba a mí. Y entonces empecé en las noches delante de Jehová a orar, aunque mi mamá no me viera. Mi mamá veía la actitud que yo tenía, pues las madres, le digo en esta hora, no dejen de orar por sus hijos. Por más rebelde que usted lo vea, no deje de orar por sus hijos. Una cosa tan linda que hacía mi madre era que en las madrugadas ella oraba por mí, yo durmiendo, ella me declaraba, me decía, te declaro una sierva de Dios, te declaro sierva, tú te portas bien, tú eres esto, tú no vas a ser rebelde. Y me declaraba muchas cosas en la noche y en la madrugada a las 3 de la mañana, mi madre, esa guerrera del Señor, peleaba mucha batalla por mí y yo no me daba cuenta. Y yo lo escuchaba, pero seguía durmiendo. Pero vi que a su tiempo dio su efecto. Yo lloraba mucho
porque me sentía que estaba perdida, a pesar de que era una adolescente creciendo en la iglesia. No le puedo decir, nunca fui al mundo, gracias a Dios, pero aún así sentía que yo estaba perdida, sentía que yo tenía que arrepentirme, que yo tenía que buscar a Dios. Aunque recuerdo que también a los 8 años mi madre me llamó en una ocasión y me dijo, mira, ya tú le rindes cuenta a Dios, ya tú no eres una niña que si te mueres ahora vas a estar así en el aire, no, tú le tienes que rendir cuenta a Dios. Y yo me acuerdo que mi madre me mandó a arrepentirme y yo pasé al altar, pero aún así a los 14 años yo entendía que yo necesitaba. Y me acuerdo que en el proceso de esa consagración hice un listado de todos los pecados que yo hacía. Tremendo. Yo decía, escribía todo lo malo, que no me portara mal con mi madre, que no hablara mentira, que no sea rebelde. Escribí todos los pecados, una lista de las cosas que yo misma me sentía mal, que yo sabía que él hacía y después me sentía mal. Y yo hice ese listado y empecé a orarle a Dios, Señor, yo quiero cambiar, aunque yo no te vea, yo quiero cambiar, porque la rebeldía mía era tan grande que yo decía, pues a mí, si no me cambia Dios, que me cambie el diablo, le decía a mi madre, el Señor reprenda al enemigo. O sea, que en mí había un momento, porque es el proceso de la adolescencia, donde tú no sabes quién eres, ¿verdad? Gloria a Dios. Tú vas a la iglesia y no sabes quién eres. Oye, qué testimonio más impactante realmente. Esto yo sé que le va a servir de bendición a muchos adolescentes y a muchos padres también. Amén. Entonces, Natalie, ya en el proceso final, en cuanto a lo que es llegar a la presidencia juvenil del Concilio Arca de Salvación, ¿llegaste a ser supervisora de zona? No llegué a ser supervisora, en verdad no planifiqué nunca estar en la asociación de jóvenes. Quiero decirle a los jóvenes que en mi mente nunca estuvo estar en la sociedad de jóvenes. Si ustedes me ven aquí, ha sido propósito de Dios. Luego de ahí yo pasé varios procesos. Quiero finalizar ya como Dios me bautizó, fue en una semana juvenil, pero antes yo tuve un proceso donde empecé a cambiar mi forma de vestir. Empezó el Espíritu Santo a tratar conmigo de cómo yo debo de hablarle a mi mamá, de cómo yo debo de obedecer, de hacer los mandados, que si yo fregué ahora, que tenía que como quiera fregar si mi madre me mandaba. Empecé a ser sumisa y a hacerle caso a la voz de Dios. Y me acuerdo que Dios trató conmigo en el Salmo 32, un salmo muy hermoso, una vez que estaba en la casa. Y poco a poco, entonces, una semana juvenil no me contuve, donde Luis Plata estaba cantando una canción, Alaba, simplemente Alaba. Me acuerdo que Raquel Sierra era la presidenta juvenil para ese entonces. Y cuando Luis Plata empezó a cantar esa canción y a ministrar, entonces el Espíritu Santo vino sobre mí. Y esa noche, pues, se acabó el culto y todavía estaba yo hablando en lengua. Ya entonces pasaron varios años, yo pasé muchos procesos. Y cuando entro entonces en el tema de lo que es la asociación, no me imaginé. Mi pastora, me acuerdo yo estaba en un momento muy fuerte, fue en el 2011, donde mi pastora me dijo, te voy a mandar para ser candidata en la asociación. ¿Cómo tú quieres que te manden? Dime cómo tú entiendes que tú te puedes desenvolver mejor como tesorera o secretaria. Yo le digo, bueno, pastora, usted me conoce, usted sabe cualquiera de las dos, usted me puede decir, conmigo no hay problema. Pero en mi corazón, en verdad, no pensé que iba a quedarme en la directiva, porque me sentía un poquito triste y muchos procesos en mi vida que había acontecido para ese entonces, ese preciso año, en el área sentimental, en el área familiar y entre otras cosas, que pensaba todo menos ganar. Y yo dije, voy a ir, Señor, porque a ti no se te puede decir que no. Pero voy a ir, pero yo sé muy bien que la respuesta es que me voy a quedar afuera. Pero voy a ir para que tú veas que soy obediente. Y Dios me dio una señal justamente allá cuando empezaron con el coro. Daniel y su coro estaban cantando. Y precisamente las canciones que yo escuchaba en intimidad con Dios, a sola, cuando me sentía que nadie estaba pendiente de mí, cuando me sentía que estaba abandonado por todo el mundo. Justamente esas canciones, una detrás de otra, la cantó el coro del Alcaí. Y ahí entonces me empecé a asustar un poco, porque entonces yo dije, aquí hay algo. Y precisamente pues, por la misericordia y la gloria de Dios, gané como
secretaria de la Asociación de Jóvenes. ¿En qué año, perdón? En el 2014. Amén. No conocía a ninguno, lo veía de vista, por verlo lo veía de lejos, pero nunca nada, no sabía nada de la asociación. Me empapé pues en el camino, conociendo diferentes tipos de iglesias, visitando, adjunto a los directivos de ese momento, Pamela Robles y Dequel, que era tesorera, Ernesto Uribe, que era el relacionista, Luis Ernesto, que era Elson Vidó era el vicepresidente, Luis Ernesto era relacionista, primer vocal era, ay santo, Wilmer, estaba Wilmer, entre otros que ya fui olvidándolo. Y con ellos aprendí mucho, hermano. Gloria a Dios. Entonces ya el segundo periodo. Entonces en el segundo periodo, luego que hicimos el primer campamento aquí, a hermano fuerte, pues por la misericordia de Dios gané como presidente y en mi primer periodo de presidente, y ya entonces al segundo pensé delante del Señor, le oré y le dije, Jehová, si tu presencia conmigo no va, yo no voy. Tú sabes que he querido formar líderes, he querido que nuevas caras, una nueva generación pues empiece a forjarse, dame señal. Y pues entonces me acuerdo que Dios trató conmigo a través de una hermana que ni siquiera es del concilio, donde Dios les reveló que yo quería abandonar una vestidura en el altar, me vio en el altar con una vestidura que yo la quería abandonar. Aleluya. Y esa hermana yo tenía años, son de esta gente que tú duras tiempo sin verla y de repente aparecen en tu vida que Dios la manda. Gloria a Dios. Y yo recibí el mensaje, me llamó por teléfono y me dijo, no abandones, no abandones, no abandones. Y yo con lágrimas pues estaba pasando un proceso muy duro en mi vida, cual nunca he pasado. Y le oraba al Señor y dije, bueno Señor, si es tu voluntad entonces así será. Y por la misericordia de Dios, pues Dios añadió gracia nueva vez para este periodo. Gloria a Dios. Ya por último, o por penúltimo, sobre tu forma de vestir, ¿verdad? Por ejemplo, tú sabes que hay personas que no están de acuerdo con esa forma, independientemente de que nosotros, ¿verdad?, tenemos otra mentalidad. Amén. ¿Qué tú tienes para decirle, o sea, si te hacen esa pregunta? ¿Qué yo le aconsejaría a los jóvenes? Bueno, de mi parte, quiero hablarle claro, como le dije al principio, yo no vestía así. ¿En qué sentido le digo? En mi madurez, yo entendía otras cosas y otros preceptos en cuanto a la vestimenta. Y luego entonces en el proceso que Dios me bautiza, trata conmigo, aunque luego entonces hubo un descuido de mi parte, tengo que reconocerlo. Y luego entonces Dios seguía tratando conmigo, porque lo bueno de esto, pastores, que lo que visten de una manera, ¿cómo le diría?, poco conservadora o sensual, que es la palabra, de una manera sensual, hay un espíritu que le da a entender que no es de Dios. O sea, el Espíritu Santo trata contigo y te dice en tu interior que eso no es de Dios. Habían hermanos en mi iglesia que me decían, ¿tú entiendes que esa es la manera de vestir? Y yo decía, sí, yo me voy a salvar siendo una jovencita, pero en mi conciencia había algo que me decía, tú sabes que a mí no me agrada y yo no quiero que tú vistas así. ¿Por qué? Porque dice la palabra del Señor que cualquiera pues que se constituye amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Y la palabra del Señor dice claramente que se conviertan ellos a ti, no tú a ellos. O sea, le puedo dar un consejo a los jóvenes que ahora mismo entienden que vestirse con la falda por debajo de las rodillas o con el cuello alto y eso, no es religión, hermano. Sí le puedo decir que el que quiere agradar a Dios trata de buscar la manera de cómo agradarlo a como dé lugar. A ti, joven, que estás soltera, a las féminas, no te avergüences de vestir para Dios, porque el varón de Dios que te va a querer así como tú eres, vistiéndote para Dios, vistiéndote santa, marcando diferencia de las que están en el mundo y las que están dentro, porque dice la palabra claramente que Él establece diferencia entre el justo y entre el injusto. Sí hay diferencia, joven. Entonces,
escucha tu conciencia, escucha el Espíritu Santo que trata tu conciencia, que ministra tu conciencia aún en las noches, diciéndote que le agrade solamente a Él. Amén. El hombre solamente quiere agradar la carne, pero el que quiere agradar al Espíritu, agrada a Dios, pero también agrada al hombre. Amén, muy Amén. Bien, gloria a Dios. Dije por penúltimo, pero ya diste el consejo final. Esa era la parte última, pero ya está dicha. Bien. Bien, Dios bendiga a nuestra hermana Natalie Amén. González de manera muy especial, Amén. que a la vez también ella sirve en las filas militares, ¿verdad? En la milicia. Ay, santo. Aleluya. Dios te bendiga. Amén.